vamos a tratar de dejar más o menos claro lo que es el manejo primario o manejo inicial y derivación de los TTM2. Así que, bueno, es lo mínimo más que nada. Esto es súper importante. Igual esto está bien clarito y explicado quizá más bonitamente que mis diapos en el protocolo, así que espero que no solamente se queden con esta clase, sino que también le den una vuelta a ese documento. Así que, bueno, veamos. Primero que todo, recordar de que todo tratamiento que se indique debe ser en base a un diagnóstico o a lo menos una aproximación diagnóstica. Eso es fundamental porque finalmente lo que va a dar el éxito o no de una terapia va a ser si es que está bien indicada y eso va de mano sí o sí con respecto al diagnóstico. Ahora, el protocolo generalmente, entendiendo de que los diagnósticos podrían ser un poco más sutiles y difíciles de hacer, de hecho, por ejemplo, que piden exámenes complementarios, que la historia es un poco más complicado, que se solapan muchos síntomas, lo que se buscó como grupo del protocolo es tratar de dar un tratamiento que fuese un poco más general para todas estas patologías. Y de hecho, es la base de nuestro tratamiento como especialista. O sea, muchas veces si un paciente llega con nosotros y no recibió este tratamiento, nosotros hacemos este tratamiento. Es un manejo inicial de los TTM en sí y creo que está muy al alcance de cualquier profesional de la salud. Cualquier odontólogo puede dar este tratamiento, así que ojalá les sea útil. Ahora, ¿les prometo que va a funcionar? Sí, les prometo que va a funcionar, pero ¿va a funcionar en todos los casos? La verdad es que ahí estamos, según la estadística personal y de mis amigos, diría que 50 y 50. 50 las veces funciona, otras 50 veces no funciona tan bien y hay que derivar. Pero a lo menos ya estamos haciendo algo un poco más allá. Bueno, entonces el tratamiento se divide más o menos como, así como esquemáticamente en cuatro partes. La primera parte es la educación respecto al diagnóstico. Creo que es fundamental eso. La segunda son las medidas conductuales por parte del paciente. Tercero son la terapia farmacológica, que en realidad no voy a ahondar mucho en eso. Y cuarto, el control y evaluación. La segunda parte de la presentación va a hablar de los flujogramas de derivación. Entonces, para partir directamente, ¿cuál tratamiento inicial de TTM? A todo esto, siempre el protocolo dice esto, que todo es referencial y no va a constituir una guía de procedimiento y, y ya que no tiene en cuenta la variabilidad clínica, ni específica causal, ni reemplaza el criterio profesional. Así que, básicamente, esto es una guía, da directrices. Primero que todo es el control de las parafunciones. Lo vimos en varias clases de que uno de los factores que aumenta la posibilidad de incidencia de un TTM y también que aumenta la probabilidad de cronificación, así como de mantención del dolor, son las parafunciones. Entonces siempre hay que tratar de controlar todo el tema de la uña, los padastros, objetos, el apoyo mentoniano, chicle. Lo otro son las medidas conductuales, son fundamentales, estas tienen que ser llevadas a unas 12 más por lo menos, que habla de la limitación de la función de la apertura bucal y de la limitación de la función mandibular en general. Entonces, ahí implicamos hartas funciones que son básicas, tales como la alimentación. Por ejemplo, entonces, las medidas que hay que tomar es la limitación de la apertura bucal, máximo 2 dedos, generalmente estamos hablando de unos 20 milímetros, no más que eso. Ahora, eso es algo bien como arbitrario. No es que haya un paper que diga que no puede abrir más que eso, no, simplemente la idea es mantener lo más calmada posible y con el menor movimiento posible la mandíbula. El otro es el reposo mandibular, que implica no hacer otras cosas como cantar, hablar poco, no gritar, no karaoke y demás. La alimentación también cuenta un fundamental, ya que hay que dar una dieta blanda o líquida, pero más que enfrascarse en esos términos, tampoco tenemos así como una pauta nutricional para esto, pero lo que importa sí o sí es que la función no puede generar dolor. La masticación. ¿Ah? Chicos, ¿Ah? ¿Qué pasó? no, perfecto, pensé que había una interferencia, pero todo ok. ¿Sí? Ya. Sí, todo ok. Bueno, empiezo todo de nuevo entonces. Ya. Ya. Entonces, el tercero es el manejo de terapia antiinflamatoria o analgésica, que básicamente esto se hace con terapia farmacológica. Ahí vamos a ir dando algunas guías sobre qué elegir o qué no. Igual ya dimos ciertos spoilers acerca que el tema del manejo del dolor, la primera opción por lejos son los AINES. Por último, tenemos el control a las 3 semanas. Esto es fundamental porque, ahora, yo entiendo de que, por ejemplo, si es que a un paciente le dimos un tratamiento y este fue exitoso, probablemente hay una probabilidad real de que este paciente no vuelva, pero hay que agendarle un control. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que este tratamiento puede que sea exitoso en cuanto a bajar los síntomas, pero puede que no lo elimine. Y finalmente lo que termina pasando es que si no hay un buen control de ese dolor, se puede terminar cronificando. Y recuerden que la osteoartritis, que es como nuestro
problema más común dentro como de los TTM, es que es una inflamación de carácter leve, pero mantenida en el tiempo, y finalmente eso es lo que empieza a agravar bastante, tanto agrava las patologías discales, agrava la patología articular, muscular. Hay que entender de que finalmente lo que nosotros combatimos aquí son las inflamaciones, y cómo la inflamación afecta a algunos tejidos. Y lo otro es que si es que llegase a estar exitoso ese tratamiento, si el paciente vuelve a los 6 meses. Eso quiere decir de que básicamente si el paciente vuelve a consultar por un dolor o por un problema similar de salud ante los 6 meses, quiere decir de que quizás no se está teniendo un buen control de esto. Y ahí a partir de eso se tiene que actuar de distintas maneras. Generalmente derivar, pero salvo algunos casos. Recordar de que las patologías que nosotros vemos, muchas son crónicas. Hay muchos pacientes que no consultan cuando empieza el dolor, consultan cuando ya el dolor genera un deterioro en su calidad de vida o sienten que es un problema para su función. Entonces, recalcar lo que decíamos sobre la amnesis, hay que sí o sí ir a buscar si es que el paciente está con un dolor agudo, con un dolor crónico, o si es que el paciente solamente me está relatando la reagudización de su dolor crónico. Porque eso también va a dirigir harto sobre el tratamiento y sobre el pronóstico que va a tener ese problema de salud. Si se dan cuenta, las primeras dos cosas, o sea, nosotros básicamente dimos 3 directrices: control de parafunciones, medidas conductuales y manejo farmacológico. Y 2 de esas 3 son medidas que toma el paciente, ¿ya? Son medidas que quizá le han dicho desde hace tiempo que no tiene que hacer, por ejemplo, comerse la uña, cosas que no sabía que le podían hacer mal, como, no sé, morder objetos, apoyarse en el mentón, comer chicle, y cosas que puede que sienta que sean difíciles de hacer, tales como, especialmente en fechas como el 18 de septiembre, cumpleaños, matrimonios, Año Nuevo, que, por ejemplo, el tema de la dieta blanda o dieta líquida. Así que cuando uno demuestra este tratamiento a muchos colegas, lo primero que me dicen es esto. Pero es que es difícil que el paciente siga las instrucciones. O ya, pero ¿y el paciente sigue el tratamiento? Es como una pregunta como típico, ya, pero ¿el paciente de verdad sigue esto? Porque la afirmación que viene después, el paciente no te cumple estas cosas. Es muy complicado de hacer, no tengo el tiempo de poder entregar este tratamiento, no sé muy bien qué decir. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender desde ya de que el manejo inicial lleva mucho de cambios de hábito y cambios de conducta del paciente. ¿Ya? La terapia farmacológica sí o sí es útil y va a funcionar para manejar, pero no va a solucionar el problema. Por eso lo que hay que hacer aquí son cambios de conducta un poco más semipermanentes. Por eso es que la educación respecto al pronóstico creo que fue uno de los pilares fundamentales de esta terapia. Cualquiera puede dar una receta por AINES por 5 o 7 días y listo. Pero creo que lo fundamental es la educación. Ahora, el objetivo de la educación siempre es mejorar el cumplimiento y la mantención de la terapia. Hay varias barreras. La barrera, primero que todo, esta, que representa que los usuarios o los pacientes pueden no entender ni las instrucciones orales ni las escritas, y eso ya puede ser una barrera importante. Lo otro es que los pacientes como que tiran a la basura su articulación, como que piensan que no es importante seguir el tratamiento. Entonces, si no entienden la importancia de seguir ese tratamiento, no lo van a seguir. Lo otro habla del tiempo especialmente desde el profesional, que debido a las condiciones de exigencias que pueden tener eventualmente, no tienen el tiempo suficiente para poder entregar esta herramienta. Yo agregaría una cuarta, que muchas veces habla sobre la capacidad de darse a entender de parte del profesional, que eso también es algo que, por lo menos a mí, me costó harto. De hecho, las primeras veces que hacía esto, yo daba mucha información al paciente, le explicaba un poco menos la fisiopatología de por qué tenía algo, y gastaba 20 minutos, y finalmente cuando le preguntaba el feedback al paciente me decía, no tengo bruxismo, y me duele la mandíbula. Perfecto. Entonces de ahí a poquito fui como deshilachando un poco, y ya ahora ya digo cosas que son un poco más concretas y que voy a tratar de entregarle a usted y ojalá decirlo, solamente desde la experiencia. Las cosas que pueden hacer que tú tengas éxito para entregar esa educación, primero que todo, es el grado de expectativas del paciente. O sea, el paciente, ¿qué espera de ti? Espera que tú le digas lo que tiene, qué es lo que no tiene, y le des un tratamiento. Entonces, igual el hecho de dejar, por ejemplo, un medicamento siempre refuerza un poquito positivamente al paciente, pero eso es una pequeña parte de lo que tiene que lograr. Entonces,
hay que lograr hacerle entender al paciente que la importancia de dejar hacer esas conductas perpetuantes o que pueden aumentar la incidencia de los problemas que está teniendo. Lo otro es la cordialidad con que el profesional atiende al paciente y lo trata. O sea, básicamente igual eso va muy de mano de la calidad de atención, pero la cordialidad también, entonces, no solamente un tema de calidad de atención, también va un tema importante sobre el cumplimiento de la terapia. Y creo que entonces es digamos, otra razón fundamental para poder mejorar nuestro manejo y nuestra relación odontólogo-paciente. El entendimiento del diagnóstico. Ahora, cuando hablamos de entendimiento del diagnóstico, no quiere decir de que entiendan por qué se desarrolla esto. Básicamente es entender lo que tiene. Entonces, explicar con palabras sencillas cuál es lo medular de su problema. Y finalmente, las causas de su enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las cosas de éxito que tienen que ver mucho con cómo tratamos al paciente y qué le decimos al paciente. Así que, bueno, yo me di la libertad de hacer un par de, como de tips de educación, ojalá sea útil, eh, ojalá no sea tan aburrido para usted. Cuando el paciente viene por algún TTM, cuando nosotros definimos que el paciente viene por un TTM, porque recuerden, no es por lo que el paciente dice venir, es por lo que el paciente realmente viene. Es común que digan que vienen por bruxismo, porque popularmente es entendido que los problemas son por bruxismo, pero si usted considera que es un TTM, yo diría esto. Primero que todo diría que son los TTM, porque muchos pacientes dicen, ¿y la mandíbula se puede inflamar? ¿Eso puede pasar en la mandíbula? Como que sí. Entonces, primero que todo decirle qué son los TTMs y decirle la diferencia con el bruxismo. Entonces, yo siempre parto diciéndole, durante años se pensó que el bruxismo era el culpable de todas estas cosas. Ahora se sabe de que en realidad el bruxismo no es tan así, el bruxismo es aumentar la función de la mandíbula, pero no necesariamente es la que causa los problemas. Y después digo que el bruxismo es como saltar. Cuando uno salta y no tiene nada en la rodilla, no duele nada. Pero si uno tiene una inflamación en la rodilla, aunque salte poco o harto, va a doler la rodilla inflamada. Perfecto. Entonces, eso pasa. Uno puede tener bruxismo, pero no puede tener dolor. Así, y si duele, quiere decir de que hay una patología de base en la mandíbula. Y ahí como que el paciente dice, ya, entonces tengo inflamada la mandíbula. Sí, tiene inflamada la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Y el otro ejemplo que me ha servido harto es que decirle que es como una 15 en la mandíbula. Entonces, o como decirle que es una contractura en la mandíbula. Ahí los pacientes como que entienden bastante más rápido eso. Ahora, las primeras veces yo decía como que yo iba muy en contra con lo que venía el paciente y eso genera realmente conflicto y un poquito de hartos conflictos con el paciente, porque yo estaba con la idea de que el bruxismo no es el problema. Entonces, de partida le decía, no, usted no tiene bruxismo, usted tiene esto. Ahora yo creo que he consensuado que voy diciendo es que, por ejemplo, que puede tanto tener bruxismo como puede tener una patología articular y que vamos a trabajar las dos por dos partes distintas, pero actualmente por lo que usted consulta es debido a la inflamación en la mandíbula, así que eso es lo que vamos a enfocar. Y ahí como que el paciente dice, ya, o sea, sí tengo bruxismo y también tengo una inflamación en la mandíbula. Ahora, si usted se recuerda un poquito la clase de bruxismo, con que el paciente diga que tiene bruxismo ya hay un nivel diagnóstico bien bajo, pero ya tiene bruxismo posible. A ver, también les digo qué estructuras son las afectadas, la ATM, los músculos de mandíbula, dependiendo del caso. Ahora, pregunta súper común es, ¿por qué tengo ese problema, doctor? Y ahí yo le digo que lamentablemente no se sabe con certeza, pero sí se sabe de que hay cosas que sí o sí aumentan la probabilidad de tener estas cosas, como las parafunciones, el dormir mal, el tener otros problemas crónicos, otro dolor crónico en el cuerpo, o tener una salud mala. Y ahí ya uno entra a hablar sobre cómo las patologías pueden estar afectadas. Y de hecho también da un pie a que el paciente te cuente más enfermedades que podría no estar diciéndote. Y lo otro es que es importante, especialmente cuando son niños y adolescentes, que les digo que estos TTM pueden afectar el crecimiento mandibular. No digo que sí o sí, ni tampoco le digo como que sí o sí va a quedar con la boca para el lado, pero de que la probabilidad está, la probabilidad está. Y por último les digo que si es que estas cosas no se tratan ahora, oportunamente, en el tiempo pueden desarrollar artrosis. Y es ahí como que la gente dice, pero ¿la artrosis puede en la mandíbula? Sí, artrosis puede en la mandíbula. Respecto al dolor, y especialmente al dolor crónico, digo que en general sirve para que el dolor en general, a pesar de que es desagradable y todo, sirve para avisar al cuerpo de que algo está pasando, entonces hay que hacerle caso. Pero cuando el dolor se mantiene más allá del necesario, o sea, siempre decimos unos 3 meses, es posible que el cuerpo empiece a aprender, porque el cuerpo aprende todo, y el cuerpo también puede llegar a aprender el dolor. Lo que hace que sea más difícil de tratar, se pueda volver cada vez más frecuente, más severo, más difícil de tratar, y finalmente incluso puede llegar a ser permanente.
Por eso le digo que la importancia de tratar ahora, ya, el dolor, y no dejarlo estar en el tiempo. Bueno, ahí más adelante. Y también les digo de que finalmente el dolor crónico habla de que está pasando algo en la articulación o en los músculos, y si que eso se mantiene en el tiempo, también podría llegar a generarle una artrosis. Y ahí le digo también que la artrosis puede generarle, no sé, pues, que empieza a abrir menos la boca, que se empieza a trabar y demás. Respecto a los sonidos y los trabamientos, le digo que son muy comunes en la población. Cerca del 50% de la población tiene algún clic durante su vida, creo que incluso un 60%. Pero básicamente le digo que no es algo, no una enfermedad per se, y que lo más importante es controlarlo. Pero, ¿cuándo hay que preguntar o cuándo hay que preocuparse? Cuando empiece a dar los siguientes problemas, tales como dolor, cuando empieza a ser muy fuerte o cuando la mandíbula se empieza a trabar. Y eso se lo repito 2 o 3 veces. Le repito muy fuerte, no es como muy así como encarecidamente, que no se tiene que jugar con el sonido. También hay que controlar las parafunciones, porque si no, esto puede aumentar la probabilidad de que haya dolor, sonido muy fuerte, o que se empiece a trabar la mandíbula. El apoyo mentoniano tampoco, y evidentemente digo que por favor no se golpee la mandíbula. Lo otro es que los tratamientos pueden durar, los tratamientos, dice trabamientos, no hagan caso ahí, trabamientos, ¿ya? Pueden durar desde segundos hasta llegar a ser semipermanentes e incluso pueden ser permanentes. Lo que va a hacer de que que impida el abrir normalmente la boca. Y ahí como paciente como que dicen, entonces ¿puedo quedarme con la boca trabada? Sí, usted puede llegar a quedarse con la boca trabada, una probabilidad de esto. No una mentira, de hecho es una probabilidad bastante real cuando el paciente llega con estos tratamientos esporádicos. Y también le digo que, aparte de que los tratamientos pueden generar una artrosis, y eso ya es un problema más crónico. Y ahí los pacientes como que le toman un poco más de peso. Y de hecho, muchas veces me decían a mí, que peco como de alarmante, pero la verdad es que la evidencia todo apoya esto. O sea, cuando el paciente ya empieza a generar estos problemas, es porque hay una degeneración interna de los tejidos, y esa, perfectamente, si no tiene un buen cuidado, va a llegar a artrosis sí o sí. Respecto al bruxismo, le digo qué es y qué es lo que no es el bruxismo. Generalmente lo que decía que comparaba con saltar y tener o no tener dolor. El bruxismo es como saltar. Le digo que parte de los síntomas, especialmente el dolor, pueden deberse a problemas en otras partes del sistema y se pueden dar a los dos al mismo tiempo. Entonces puede tener bruxismo y además puede tener una inflamación en la mandíbula. ¿En qué le afecta tener bruxismo? Ahí le digo que puede hacer que haya un poco más de dolor, pero no tanto, pero sí puede mantenerlo en el tiempo. Va a ser más cansado, los dientes se pueden desgastar, sí, pero tiene que estar con otras cosas además, como la dieta y demás, es que al mismo tiempo la dieta también afecta al tener más bruxismo. Y ahí voy un poco por el lado de la educación y cambio un poquito las cosas que consumen. Pero lo otro que digo es que efectivamente que el bruxismo se divide en dos partes. Uno, cuando yo estoy despierto, y otro cuando yo estoy durmiendo. El de despierto se relaciona con las emociones, con el manejo emocional, con el estrés. Y eso se puede hacer con cambios conductuales o estrategias de afrontamiento de estrés. Pero el bruxismo de sueño generalmente se da por un mal dormir, por dieta o por otra enfermedad. Y ahí empezó a hablar, por ejemplo, del peso, empezó a hablar sobre el consumo de estimulantes, hay que sobre identificar qué situaciones le generan bruxismo en el día. Generalmente yo mando a bajar de peso un 10%. El otro día yo leía una pregunta, guión comentario, que los otorrinos mandaban a bajar el 10% del peso. La verdad es que no es que sean los otorrinos, cualquier persona tratante de sueño, cuando la gente está sobrepeso, manda a bajar un 10% al paciente. O sea, es parte del tratamiento médico básico de la patología del sueño, especialmente bueno, de los trastornos respiratorios del sueño, que están muy de la mano con la obesidad y con el sobrepeso. Bueno, y ahí le digo más o menos por qué es importante el bruxismo. Le digo que el bruxismo básicamente es como un signo de alarma para nosotros que está pasando otras cosas. Y ahí empezamos a investigar sobre qué cosas podrían estar pasando. Finalmente, dando a entender de que hay distintas calidades de educación. Está este tipo de educación, que básicamente la que aquí yo miro y a mí se me salen los ojos, que es súper común, uno pone bruxismo y está dentro de las primeras 10 imágenes de Google. O tenemos este tipo de educación, que esta una que hizo el doctor Barahona. Yo sé que es un poco más grande, pero la verdad es que de repente por tender a simplificar las cosas, básicamente hacemos una mala educación y generamos una creencia incorrecta. Y esa creencia incorrecta finalmente hace de que el paciente no haga las cosas necesarias para poder controlarlo, o simplemente haga algo incorrecto o no lo haga. Entonces de repente
creo que hay que entender el peso de la primera aproximación diagnóstica y tratamiento que tienen los pacientes, y ese es el caso del sí o sí de la APS. Quiero invitarlos a que piensen realmente cómo a nivel local podrían entregar una mejor calidad de la educación, y creo que sería súper noble el poder hacerlo, y porque finalmente los pacientes son los que se van a ver beneficiados directamente con una terapia súper costo efectiva y súper efectiva finalmente en tratamiento. Así que ahí les dejo eso, lo tienen en Instagram por si lo quieren bajar, así que tiene varias versiones, pero está como de la mejorcita. Bueno, medidas conductuales. Limitación de función mandibular. Primero que todo, esto es limitación de la apertura bucal. Hay que hablarle que el bostezo tiene que ser con la boca cerrada, y ahí uno le puede enseñar, por ejemplo, a poner la lengua en el paladar, en la parte posterior, y para no abrir la boca cuando siente que va a bostezar, o lo otro, ponerse la manita. A algunos pacientes les duele un poquito más hacer algunas de estas cosas, pero la idea es que la función de la mandíbula, el movimiento, no genere dolor. Esa es la base de todo. Le prohíbo cantar a la gente. Si quieren pueden murmurar, le digo, pero pueden ir al coro si quieren, pero no van a cantar, ¿ya? Así que por lo menos 2 semanas sin cantar. Y lo otro, gritar, ¿ya? Gritar. También me ha tocado alguna gente que trabaja con el hablar. Generalmente les pido que bajen la frecuencia o la intensidad, o no abran mucho la boca, ¿ya? Lo otro es la dieta blanda o líquida. Aquí este es súper difícil de hacer entender al paciente. Yo hasta el día de hoy no tengo una efectividad tan grande. Tampoco sea mala, pero sí no grande. ¿Por qué? Porque lo primero que digo es que parto diciendo que aquí lo principal, más que qué es lo que tengo que comer o cuántas porciones, le digo que yo no quiero que cambie su dieta, porque me pasó que una vez que un paciente diabético, un paciente con diabetes cambió tanto la dieta que finalmente tuvo problemas. Así que ahí aprendí a que no es que tenga que cambiar lo que come o cuántas porciones come, lo que hay que cambiar es la consistencia de estos alimentos. Ahora, hay que tener en cuenta también de que los alimentos que son más líquidos, que son más papillas, menos sólidos, se absorben más rápido. Entonces hay un poquito de variabilidad dentro del espectro de la glicemia y demás, pero tampoco es tan importante, pero sí a considerar. Ahora, lo más importante de esto es que no masticar. Entonces pueden darles dietas blandas, dietas líquidas respecto a la severidad del paciente. En experiencia, entre uno menos le baje el perfil a esto, no, al revés, más le baje el perfil, es como no coma, pero coma cositas blanditas, la verdad es que el paciente menos entiende o menos hace caso. Entonces, en mi caso, le repito varias veces que el líquido, no masticar, si es que se va a llegar a salir de la dieta líquida, puede comer algo muy blando, pero no masticar, así que todo como compota, batido, licuado, sopa, crema, demás, ¿ya? Ni un pan de molde, ni un arrocito delgadito, no, nada, nada. Y la verdad es que muchas veces solamente con la dieta líquida es suficiente para que los pacientes anden bastante mejor, especialmente en adultos mayores, bueno, personas mayores con polifarmacia. Lo otro, control de parafunciones, esto es un poco más difícil, no hay una receta como efectiva para decir esto, pero en general es sobre, yo le saco fotos a la uña generalmente, si es que son niños le pido ayuda a los papás, y uno va encontrando estrategias. Las uñas sí o sí, algo fundamental, algo súper difícil de tratar y de que el paciente cambie, pero finalmente se va a poder haciendo, se va haciendo. Yo en mi ficha pongo cuáles de estos son más importantes y lo voy repitiendo permanentemente. Y muchas de estas cosas el paciente lo hace inconscientemente cuando uno está en el sillón. Entonces también en el momento que lo hace en el sillón, nuevamente lo corrijo. Lo corrijo. A mí de repente me dan estas cosas, yo sé que es difícil de entregar y el paciente también muchas veces está un poco como reacio a esta terapia, pero y de repente pienso, ¿y si le amarro la mandíbula, si le pongo su vendaje de Barton? La verdad es que se hacía, sé que por algunas partes se hace. Yo personalmente creo que prefiero creer en las personas y creer en la educación y el cambio de conducta antes que esto, pero son opciones. Yo no lo recomiendo para nada eso, pero bueno, filo, porque finalmente va a ser por un rato y después el paciente va, a las 2 semanas que saca eso, va a seguir perpetuando las malas conductas. Lo otro, ingesta de estimulante. Esto va por el lado del sueño, por el lado del bruxismo. El té, el café, el mate, el cigarrillo, otras drogas y la dieta ácida. Todo eso sí o sí va a afectar la manera en que la frecuencia que tenga bruxismo, la calidad de sueño que vamos a tener y demás. De hecho, muchas veces el paciente dicen, no tomo café, pero tomo 2 litros de té al día. O no, me tomo una energética. O piensas que el cigarrillo no es un estimulante. Y todas esas cosas son súper importantes. Y aquí lo otro.
Las tazas, es importante. Yo pregunto, ¿qué toma? No, me tomo 2 cafés al día. Ya me toma una tacita, un tazón o su tazón. Dijo, ya, no, me tomo un tazón. Ya, listo. Y generalmente cuando uno toma mucho estimulante, quiere decir que está supliendo una falencia respecto a la alerta. Y ahí pues sí o sí está subyacente una patología de sueño. El consumo de medicamentos, especialmente no prescritos, hay una pandemia, yo creo que... La pandemia, ya, es que está como de moda decir pandemia. Bueno, creo que es muy frecuente que los pacientes, por ejemplo, tomen mucho cefalmín, muchos pacientes que toman medicamentos para migraña porque tienen un dolor de cabeza y que le dijeron que funcionaba y que lo venden así directamente, o una vez le dieron no sé, un AINES y le funcionó, así de ahí que lo toma siempre, o pacientes que toman, por ejemplo, inductores de sueño de una manera muy mala, o piensan que tomar melatonina va a hacer que duerman mejor y punto, y la verdad es que eso no es así. Como decíamos, la terapia farmacológica sí o sí es una parte del tratamiento, pero la verdad es que si uno no va a buscar los perpetuantes, los iniciadores, la verdad, y los cambios de conducta necesarios, la verdad es que ningún medicamento va a ser efecto. Lo otro es los productos naturales, por ejemplo, también está la marihuana que sale harto últimamente, no sé, por la hierba San Juan, y demás hay que tenerlo en cuenta porque algunos pueden ayudar y otros pueden, bueno, dejar, digamos, bastante más mal al paciente. Y lo otro es el uso plano, y lo que hablábamos ayer es que no solamente el uso plano, también el hace cuánto tiempo usa el plano, cuántos planos ha tenido, qué efecto tiene ello el plano y demás. Y por último, las medidas generales, que es hablar sobre el estado de salud general, ver si es que están controlando la diabetes, la hipertensión, alguna otra enfermedad, la fibromialgia, la artritis reumatoide, y preguntar sobre ese tipo de enfermedades. Indicar sí o sí que hay que hacer ejercicio regular, ojalá aeróbico, unos 40 minutos, unas 3 veces a la semana. Obviamente uno se puede apoyar quizás usted con el equipo de salud para un poquito ir fomentando eso, pero por lo menos lo que se dice la evidencia es que eso, el ejercicio regular a lo menos 2 o 3 veces por semana. El control del peso nuevamente y la higiene de sueño. Cuando hablamos de higiene de sueño, uno pone en internet higiene de sueño y salen cosas así. Y uno tendería a pensar de que uno lo imprime, se la pasa al paciente y vuela alto. Y la verdad es que no están así. Se sabe que estos folletos son buenos para reforzar la terapia, pero no son para indicar la terapia. Por ende, hay que individualizar. ¿Cómo se hace eso? Con 3 cosas. Hay que entender que la higiene de sueño tiene 3 pilares. Uno, el ambiente, otro es el control de estímulo y el tercero es el manejo del estrés. Respecto al ambiente, hay que hablar sobre la temperatura, hay que hablar sobre la luz ambiental, por ejemplo, si están bien las cortinas, si hay mucho ruido en la casa. Por ejemplo, tengo pacientes que viven en el barrio Bellavista, entonces el ruido ambiental es increíble, cosas así. Lo otro es la ropa, tanto el pijama como la ropa de cama que sean cómodas o acorde a la temperatura, acorde a la época. El colchón que sea cómodo, generalmente se dice de que entre más duro mejor, la verdad es que tiene que ser no duro, pero tiene que ser capaz de soportar digamos, los soportes óseos. La almohada, por ejemplo, dependiendo de la posición más cómoda para dormir, uno puede usar una almohada más alta, más blanda, viscoelástica y demás. Pero eso es importante porque muchas veces el paciente no sabe no quiere, no quiere darse cuenta de que en realidad el ambiente en el que duermen, las cosas que ellos han hecho, son lo que está perpetuando el mal dormir. Estimulantes, lo mismo. El cigarrillo, el café, el mate y demás. El ejercicio en la noche, el conversar cosas que sean muy importantes o muy densas en la noche. Por ejemplo, decisiones importantes, eso va a hacer que aumentemos nuestro estado de alerta. Las tareas domésticas, pasa mucho con con las mujeres que tienen doble trabajo especialmente, o las dueñas de hogar que básicamente hacen todas las cosas a la casa, tienen de ayuda. A mí personalmente he tenido que hablar harto sobre cuáles son, hasta qué hora usted trabaja en su casa. Lo otro, el trabajo o estudio, por ejemplo, que jóvenes, adultos jóvenes que tienen que compatibilizar tanto el trabajo como el estudio y que finalmente estudian en la noche y finalmente eso hace que aprendan menos y darle a entender la importancia del sueño para poder generar aprendizaje. La televisión, yo lo primero que digo, saque la tele de su pieza. Lo primero que digo, si usted quiere ver tele, lo ven en el living, en alguna parte, pero de la pieza no. Lo otro, el tiempo de estar en la cama. Hay mucha gente que descansa en la cama y finalmente come en la cama y que hace muchas cosas en la cama,
y finalmente el cuerpo, y bueno, no, el cuerpo finalmente lo que hace es entender que la cama no es para dormir, sino que es para hacer otras cosas. Y eso también es malo. Entonces, generalmente le resto solamente a ciertas particulares, a dos cosas hacer en la cama solamente: actividad sexual y dormir, nada más. Y lo otro es, por ejemplo, escuchar música. Ah, y lo otro también con la televisión es que me quedo dormido, no porque me decido, sino porque me quedé viendo dormido la tele. Y eso es terrible todavía. Finalmente, hay que entender de que, si uno quiere hacer una correcta higiene de sueño, lo que tiene que hacer es conocer el itinerario del día a día del paciente. Y a partir de eso, ver qué cosas puede modificar. Entonces, así como entrega solamente la pauta: esta es la higiene de sueño, váyase para la casa, duerma mejor. La verdad es que es una tarea muy poco efectiva y muy poco individualizada, y que el efecto va a ser muy malo. Por ende, hay que darse el tiempo de preguntar estas cosas. Con el tiempo se hace mucho más rápido, y después eso reforzar con un folleto. Ya, terapia farmacológica. Hay que entender de que el dolor agudo lo que genera una sensibilización, tanto periférica como central, y esa sensibilización puede llevar a la cronificación. Entonces, lo que busca el tratamiento farmacológico es prevenir esa sensibilización a través de la interrupción de la nocicepción, que es lo que vimos en la clase de dolor orofacial. El tratamiento farmacológico está limitado al tiempo de sanación, de sanación del tejido. Y reforzar que lo que queremos hacer es evitar la cronificación. Ahora, van a haber pacientes que van a llegar cronificados ya, y eso ya es labor del clínico de decidir si es que está o no cronificado el paciente o no. Aquí voy a pasar varios papers. Yo no les voy a decir cómo esto hay que dar, pero ¿qué dice la evidencia? Esta es una revisión de Gary Hare, que es uno de los big boss del dolor orofacial en el mundo, que dice que alcanzar el alivio del dolor para un TTM, tanto de origen articular como muscular, se logra con el uso de AINES, de acción periférica. Así de simple. O sea, y además bajan la hipersensibilidad secundaria que genera esto. Entonces, lo que dice es que básicamente, sea muscular o sea articular, el dolor es suficiente para ser tratado a través de terapia con AINES. Habla sobre que el paracetamol es mejor usarlo en personas mayores con riesgo, o personas con riesgo gastrointestinal, y se puede dar hasta 3.000 miligramos diarios ya sin problema. Obviamente yo aquí no voy a entrar a decir, no hay que tener cuidado con la gente que tiene el hígado con una función renal disminuida o hepática disminuida. Eso es parte de nuestra formación general, pero son más o menos enfocados a TTM, esto. Y como mensaje fuerte es: el AINES que se va a usar, independiente de cuál, tiene que ser con la menor dosis posible por el periodo más corto posible. Habla de relajantes musculares. Recuerden de que el dolor es debido a un estímulo periférico en los tejidos. Entonces, ¿qué pasa? El dolor agudo. Entonces, dice que existe una idea errónea de que los relajantes musculares actúan directamente en el tejido muscular. Pero esto no es el caso, ya que estos actúan de forma sistémica. Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor miofacial o un dolor muscular, da un relajante muscular, pero ese no va a hacer nada en el tejido, va a actuar a nivel cerebral. Entonces, el dolor miofacial tiene generalmente dos fisiopatologías. Uno es un cambio local en el músculo, que ya tienen el punto gatillo con inflamación local, un microdesgarro y demás. O la otra opción que tiene es por un efecto de sensibilización central, o sea que debido a que había un dolor local periférico, generó una sensibilidad a nivel central, y eso generó puntos gatillo. Entonces, ambos hablan de que hay algo local o hay algo que es una sensibilización central. Y a ninguno de esos dos tipos de fisiopatología va a alcanzar los relajantes musculares. Entonces, lo que dice es que solamente los relajantes musculares, aparte que no combate ninguna de esas dos fisiopatologías posibles, solamente tiene un efecto sedante y causa una sensación de relajación. Aparte de eso, nada más. Entonces, estamos dando un medicamento para que el paciente sienta relajación, pero no estamos haciendo ningún cambio a nivel de la fisiopatología de la patología, del dolor miofacial. Otra revisión, que dice que los AINES están indicados para dolores leves o moderados, pero cuando son agudos. El tiempo dice que puede variar respecto al diagnóstico, respecto al paciente, pero en general se habla de 1 a 2 semanas. Ahí igual da hartos esquemas terapéuticos. Hablan de diclofenaco, hablan de ibuprofeno, paracetamol, naproxeno. La verdad es que si quieren verlo, ahí está la bibliografía, está muy fácil de encontrar y pueden ver ustedes cuál le acomoda más. Habla también del uso de corticoides orales, más que nada en dolores más agudos, ¿ya? Pero dice que es poco prescrito por efectos secundarios. Más habla sobre los corticoides a nivel intraarticular, que nosotros usamos harto como especialistas.
¿Por qué se usan? Porque aumentan el efecto antiinflamatorio. También, por ejemplo, a nivel como ya de experiencia, yo uso el corticoide oral, dolores más severos o más agudos, pero por cortos periodos de tiempo, 3 días, 4 días, y después mantengo otro tipo de terapia. O, por ejemplo, después de un procedimiento que es muy invasivo, que fue muy difícil, o sea, una experiencia compleja, le digo a los pacientes, que, bueno, a los colegas que usen eso durante un par de días, no sé, cosas así. Y también habla sobre la ciclobenzaprina para el dolor muscular generalizado. Se piensa que funciona. Y se dice que mejora el sueño, pero la verdad es que, la verdad nosotros sabemos como formación de sueño es que no es que mejore el sueño. Lo que hace es que hace una sedación que hace de que uno duerma un poco más. Lo otro es que no hay información en TTM, pero sí tiene evidencia de efecto en cuello y en la región lumbar. Y lo otro es que frecuentemente se da una subdosis, lo que hablaba Jorge el otro día, aunque sí es mejor que el placebo, pero cuando se le da por 30 días. Entonces, la verdad es que tampoco es que tengamos evidencia en TTM, sino que pensamos que como funciona en otras partes del cuerpo, también tiene que funcionar en los músculos de la mandíbula. La verdad es que ahí les dejo la información, ustedes decían, yo no puedo estar ahí diciéndole no, den esto o no den esto, la verdad es que si usted tiene la información, ustedes van a decidir. También habla de los TTM crónicos. Aquí hay un número que es el NNT, que es cuánto por ciento le tengo que dar el medicamento para que mejore su dolor. Entonces, por ejemplo, aquí estamos teniendo, por ejemplo, la fibromialgia o el dolor miofacial. Aquí habla, por ejemplo, de que en ninguno de estos está, por ejemplo, algún relajante muscular. Es porque para el dolor crónico, especialmente muscular, la evidencia no respalda el uso de relajantes musculares. Y aquí, por ejemplo, está a nivel articular y el NNT, o sea, yo por cada 3 personas que le doy, una persona mejora. O 1.6. Esto es un número bastante bueno, el 1.6 a 3. Y si se dan cuenta, el AINES es por lejos de los mejores. Por último, recalcar de que ante riesgo gastrointestinal, el paracetamol es bastante bueno. Entonces, ¿para qué muestro esta diapo? Es para entender de qué es lo que dice la evidencia dura. Y es que en músculo, la verdad es que el relajante muscular ni siquiera está dentro de las posibilidades, hay otro tipo de medicamentos, y cuando es articular crónico, generalmente también los AINES anda bastante bien. Pero recuerden que por un tiempo acotado. Y aquí, la fotito, si quieren, aquí hay una referencia sobre qué prescripciones son más habituales y que andan mejor dentro de lo que es trauma, incluso dentro del biológico. Y por último, decirte que la combinación de paracetamol con ibuprofeno anda bastante bien. Y de hecho yo lo uso harto. La 4 es el control y evaluación del paciente. Hay que evaluar la función y hay que preguntar cómo está comiendo, si es que le duele, si es que se ha limitado alguna función por su dolor, y medir la apertura bucal. Y por último también medir el dolor y ver cómo están palpando los músculos y la articulación. Ya, entonces, tratamiento inicial nuevamente, ahí está. Me gustaría, ¿por qué lo pongo de nuevo? Es para reforzar de que en realidad esto se ve bastante simple cuando uno lee, pero hay harto detrás implicado. Y la idea de esta presentación era hacerle entender, reforzar bastante este manejo inicial y el labor que nosotros tenemos como odontólogos generales para poder manejar esta patología. Brevemente hablar de la subluxación y la luxación articular. Que básicamente recuerden de que podía ser una subluxación, una luxación articular. Chuta. Ahí está. Entonces, por ejemplo, la luxación articular, nos vamos a enfocar solamente en este lado, puede ser aguda o crónica, y eso va a depender mucho sobre si es que el tratamiento es quirúrgico o no. A ustedes deben enfocarse solamente en las agudas que son aisladas o recurrentes, o sea, a ustedes en el sillón dental le ocurrió. En general, lo que yo pregunto a los colegas TTM es que los pacientes que llegan con bloqueo abierto, en general, son pacientes que estuvieron mucho tiempo con la boca abierta. Y hay, por ejemplo, endodoncia en una sesión, o traje del periodoncista que por mucho tiempo, desfocación ante una cirugía. La verdad es que eso es lo que yo veo. Cuando el paciente tiene una predisposición a bloqueos, generalmente con una subluxación subclínica, que el profesional en ese momento no se dio cuenta, y tiene la boca abierta mucho rato, generalmente eso me pasa. No sé si es que al otro docente le tiene la misma sensación, pero esa es mi sensación, por lo menos en mi experiencia. Dentro de los de bloqueo hay millones. Bueno, hay 4, aquí describen 4. Esta es la que me enseñaron a mí en la U, que hay que ponerse unos algodones y hacerle con mucha fuerza al paciente. A mí no me gusta. La que yo más hago es esta, y la que más me acomoda es hacer esta reducción unilateral, alternada según el doctor González. Porque básicamente yo digo, ¿para qué ir a 2 frentes? Cuando puede ir por uno y después puedes con el otro. Y generalmente cuando uno logra
destrabar un lado, el otro se vuelve casi solo. Entonces, ¿cómo se hace? La fuerza se hace hacia abajo primero y después hacia atrás, ¿ya? Y lo otro que uno puede hacer, se puede ayudar incluso con la coronoides, con la otra manito. Y siempre estar, aquí no está en la foto, pero siempre estar más o menos sensando si es que palpando el sitio articular para poder ver si es que se redujo. Aquí tenemos un par de videos. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es solamente haciendo la maniobra de acá, unilateral, y después cambiando de lado y haciendo el otro lado, ¿ya? Y a veces uno puede ayudarse empujando aquí porque si no está el fondo de adelante. Entonces, aquí uno divide por externa. Trate de cerrar la poquito. Trate de cerrar. Quédese ahí. Trate de morder. Parece que está sin volumen, ¿verdad? Se escucha muy bajito. Sí, se escucha bajito. Oye, si dejo compartir, comparto con volumen nuevamente. ¿Les parece?